Listo, ya estamos al aire. Buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Para la Oficina de la UNESCO en México es un placer poder celebrar esta segunda sesión del seminario Diálogos por el Patrimonio Audiovisual Mexicano. Esta es una iniciativa que ha sido posible gracias al apoyo del Observatorio del Patrimonio Fotográfico Mexicano y cuenta con el respaldo del Comité Mexicano de Memoria del Mundo. Muchas gracias a las dos personas que encabezan estas instituciones, Fernando Osorio y Catherine Bloch, que hoy también nos acompañan en esta sesión. Y sin más, les dejo con la moderadora de la sesión del día de hoy, la señora Eugenia Macías, quien es docente e investigadora de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museología del INAH, integrante también del Observatorio del Patrimonio Fotográfico Mexicano, quien conducirá esta sesión, Fondos y colecciones fotográficas mexicanas en el registro de la memoria del mundo. Bienvenidos nuevamente, adelante. Muy buenos días. Para esta sesión tenemos como ponentes a Aurelia Álvarez Urbachtel, directora del Archivo Manuel Álvarez Bravo, que tiene registro latinoamericano y del Caribe y mundial por entregarse próximamente. A Cintia Cruz, coordinadora de la Fototeca Pedro Guerra de la Universidad Autónoma de Yucatán, con registro mexicano, y a Juan José Cochen, director de la Fundación ICA, Ingenieros Civiles Asociados, y con el archivo de la compañía mexicana Aerofoto, con registro latinoamericano y del Caribe. Aurelia Álvarez Urbachtel es directora del Archivo Manuel Álvarez Bravo, estudió antropología en la ENA, se ha desempeñado en la gestión de exposiciones en la Dirección de Asuntos Culturales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es traductora de textos académicos, desde hace más de 17 años gestiona el fondo del fotógrafo Manuel Álvarez Bravo como su sucesora, y este fondo tiene registro de memoria del mundo en los 3 niveles: nacional, regional y mundial. Juan José Cochen estudió arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y una maestría en análisis, teoría e historia de la arquitectura en la UNAM. Escribió para el periódico Reforma, fue editor de Arquine, consultor de la Subdirección General de Sustentabilidad y Técnica del Infonavit, becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, de la Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts y del programa Jóvenes Creadores del FONCA. Es profesor de asignatura en la Universidad Iberoamericana y director de la Fundación ICA. Cintia Edisa Cruz Castro es licenciada en diseño gráfico y publicitario, maestra en conservación de acervos documentales por la Escuela Nacional de Conservación del INAH, coordinadora de la Fototeca Pedro Guerra de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán desde 2016, por más de 12 años encargada del Departamento de Conservación del área digital y docente de esta misma facultad para las materias de fotografía digital, fotografía como herramienta de construcción del imaginario. Durante su trayecto como encargada del Departamento de Conservación, fue becaria por parte de la Getty Foundation para la American Institute for Conservation y ha presentado resultados sobre congelación de negativos en foros de conservación de fotografía en México. Pues vamos a comenzar con esta mesa sobre patrimonio fotográfico, ya sea porque el fotógrafo es un artista o no, o una agencia productora, el fondo o las colecciones pues pasan a constituirse un legado y hay un traspaso de
propiedad intelectual a una institución pública o privada de la memoria. A partir de esto, lo que vamos a una cuestión que va a dirigir esta discusión es precisamente todas las acciones que suceden cuando un determinado tipo de producción fotográfica es gestionado precisamente por una institución pública o privada, y los procesos que la responsabilidad de custodia genera, ¿no? Entonces, vamos a hacer unas rondas de preguntas para cada ponente. Empezaríamos con Aurelia, después con Juan José y finalmente con Cintia. Y la primera pregunta es, ¿cuáles son las líneas a fortalecer en el ámbito de las políticas públicas para lograr la conservación sustentable del patrimonio fotográfico y audiovisual, pues desde la experiencia de trabajo que ustedes han tenido? Comenzaríamos con Aurelia Árvales Urbachtel, del Archivo Manuel Álvarez Bravo. Buenos días. Pues de entrada yo pienso que tendría que fortalecerse, en primer lugar, el interés por la cultura, por las manifestaciones culturales en general y el patrimonio cultural e histórico de México en particular, en nuestro caso. Porque en muchas circunstancias nos hace falta apoyos. Básicamente lo que está en el fondo es una situación económica, desde luego, ¿no? Nosotros hemos tenido la gran fortuna de recibir apoyos a lo largo de varios años para la catalogación del archivo por parte pública y por parte privada también. Desde luego, esto es una situación que dura unos cuantos años para el trabajo básico, pero después se trata de seguir conservando y trabajando un archivo. Ahí es donde viene lo interesante, porque pues finalmente se requiere apelar a otras instancias de diversa índole. Entonces, si el Estado está, si hay un, digamos, continuo interés, bueno, pues lógicamente continuamente habrá estructuras que permitan el mantenimiento, la conservación sustentable de estos archivos, desde luego siempre con la iniciativa y el esfuerzo de la misma organización de la que se trata, ¿no? En nuestro caso somos un archivo privado, un poco peculiar porque pues nos desenvolvemos para bien y para mal, sobre todo para bien, digamos, en estas circunstancias de los últimos meses, de una manera, digamos, en casa, de manera privada, digamos, en lo que fue el domicilio de Manuel Álvarez Bravo y en mi propia casa. Aquí tenemos todas las instalaciones, lo cual nos permite también desenvolvernos de una manera bastante libre, tener bastante más iniciativa sobre lo que vamos a hacer. Y ahora, bueno, pues nos sostenemos sobre todo con venta de obra cuando es necesario. Somos un equipo realmente muy pequeño, no es muy difícil trabajar esto, y desde luego gracias al renombre de Álvarez Bravo se nos han facilitado muchas cosas, muchas situaciones. Entonces, yo siento realmente que haría falta mucho más interés a nivel general, a nivel de las autoridades acerca de estos temas. No sé esto cómo podría facilitarse, ¿no? Creo a veces que puede ser una situación un poquito estructural, que conforme pasa el tiempo, si no se le da la suficiente atención, y eso empieza por la educación de la población, la educación de los jóvenes, poco a poco se puede ir un poco como deteriorando o como olvidando o debilitando. Creo que es una tarea de varios años y es un esfuerzo también común, y es un esfuerzo por parte de los archivos mismos para hacerse ver a la luz pública, y creo también que es importante que los archivos unos con otros se apoyen en estas tareas para hacer oír mejor su voz. Esto sería principalmente lo que tendría yo que decir. No sé si se me haya olvidado algún detalle, pero sería básicamente esto, ¿no? Muchas gracias, Aurelia.
podemos pues continuar conversando o ampliando más detalles en pues las siguientes partes de este conversatorio y en el diálogo al final. Vamos ahora con Juan José Cochen de Fundación ICA sobre esta pregunta de la conservación sustentable de patrimonio fotográfico y audiovisual. Gracias, Eugenia. Muy buenos días a todos. Yo solamente reitero el agradecimiento a la invitación tanto a la oficina de la UNESCO en México como al Fotoobservatorio, a Fernando y a Catherine del Programa de Memoria del Mundo de la UNESCO. Es un gusto estar con ustedes esta mañana compartiendo ideas. También a Aurelia y a Cintia, mucho gusto. Y bueno, yo abundando y en esta coincidencia de acervos privados, ¿no? Con esta primera intervención que escuchamos, mi primera reflexión sería en torno a que nuestra aproximación a la conservación sostenible del acervo va en muy buena medida con un trabajo que con especialistas hemos empujado a través de la gestión directiva de nuestro caso, ¿no? En este caso somos una fundación empresarial, dependemos de ICA como empresa constructora, y en buena medida es eso, ¿no? Es tratar de llevar la voz y levantar la idea de que no solamente es un archivo de documentos que resguarda la memoria institucional de la empresa, sino que en este caso es un patrimonio de la humanidad del país, ¿no? Creo que en buena medida esta gestión con los directivos y tratando de generar la empatía necesaria en un discurso donde a final de cuentas es financiero, tiene fines de motivos de construcción y de operación de infraestructura, nosotros poder insertarnos y también aportar algo a la empresa más allá de un tema filantrópico y altruista que estamos en México pues relativamente distantes a que solo sea ese fin, ¿no? Coincido con Aurelia en que la finalidad no solamente es el apalancamiento institucional de un solo patrono, ¿no? De tener solamente este apoyo que sin duda es el más importante, ¿no? En nuestro caso, con instalaciones, con servicios, con cierta gestión incluso de personal, pero sin duda el apalancamiento con políticas públicas y con proyectos que permitan estos apoyos a conservación directamente, no nada más de la memoria institucional, sino de procesos de conservación archivística son fundamentales. En nuestro caso, el más reciente con la convocatoria de Iberarchivos ha sido un gran aprendizaje, no solamente de cómo mostrar y presentar proyectos internacionales, sino de saber responder a lo que también se está viendo, ¿no? Y se está tratando de evaluar en otros lados. Entonces, para nosotros este apoyo que tenemos este año, ¿no? Que concluimos el próximo, ha sido muy revelador para entender esos procesos y que son aparte recursos que se destinan exclusivamente para ello, ¿no? Para, en este caso, conservación de mapas índice, que es el origen, que si tal vez han escuchado el acervo que tenemos en Fundación ICA, es la memoria de la compañía mexicana Aerofoto en una mayor medida, y este origen de los mapas que se trazaban para tomar las fotografías aéreas pioneras en América Latina es lo que estamos trabajando, ¿no? También hay que decir que a la par y con trabajo coordinado de muchas instancias hemos logrado entender mejor nuestro acervo, y eso es muy importante, ¿no? No solamente es el acervo de la compañía mexicana Aerofoto, sino justo de todo lo que ICA ha hecho en más de 73 años, ¿no? ICA se funda en el 47, y entonces a la par de lo que tenemos en la compañía mexicana Aerofoto, pues es toda la memoria institucional de ICA y por tanto de la infraestructura y del país. Es por ello que también este tipo de alianzas hemos buscado salir, ¿no? Darnos a conocer. Hemos puesto mucho interés en que nuestras redes y nuestra forma de difundir el patrimonio que tenemos conservado acá llegue a otras personas que tal vez no son las que estamos acostumbrados a consultar acervos tanto del mundo cultural como académico o de investigación y meramente técnico archivístico, sino que se vuelva también un instrumento para generar empatía ciudadana, ¿no? Que creo que eso es lo más importante y por consiguiente eso después pueda promover proyectos que nos puedan ayudar a financiar iniciativas de nuestras tres, digamos, etapas de archivística, ¿no? Registro, conservación y preservación digital, que sin duda ahora es también el reto más importante de cómo tener esos recursos para financiar cualquiera de estas tres etapas, que sin duda la más costosa, por lo menos en nuestro caso por el tipo de material, es la preservación digital con escáneres fotogramétricos complicados y también por consiguiente la gestión de ese almacenamiento digital, ¿no? Que ya va rebasando teras y teras y teras y luego esa gestión documental es sin duda un reto, ¿no?
pero particularmente en lo que mencionas, pues sin duda también estos foros son fundamentales, ¿no? Para visualizar y visibilizar las problemáticas. Sin duda, creo que esta conciencia que también han encabezado desde la iniciativa pública, ¿no? El gobierno a través del Archivo General de la Nación para visibilizar lo que implica esa gestión, simplemente, porque es muy diferente lo que implica hacer proyectos con un acervo a simplemente gestionarlo, ¿no? Y ahí hay un costo fijo de lo que implica tener un acervo que a veces no es muy claro, ¿no? Para personas ajenas a este mundo. Entonces creo que esas dos partes son fundamentales para promover el debate, ¿no? Muchas gracias, Juan José. Pasamos ahora con Cintia Elisa Cruz, ahora en el caso de un fondo en una institución pública, la Fototeca Pedro Guerra. Adelante para estas reflexiones sobre políticas públicas y conservación sostenible. Muchas gracias Eugenia, Fernando, a Catherine, les agradecemos mucho bueno, a la UNESCO, a Fotoobservatorio y a todos ustedes que compartimos mesa. Bueno, pues estoy muy contenta de estar aquí, de poder compartir desde un particular punto de vista, ¿no? Como bien decía Eugenia, nosotros pertenecemos a la Universidad Autónoma de Yucatán y estamos adscritos a la Facultad de Ciencias Antropológicas. El acervo que nosotros resguardamos es muy amplio, el principal es el Fondo Guerra, el fondo por el cual tiene el reconocimiento de la UNESCO y por supuesto pues hemos transitado por muchas historias, ¿no? En las cuales pues están insertas las políticas públicas. Actualmente pues estamos desde febrero, marzo con estas cuestiones de la pandemia. Y también hemos tenido muchas problemáticas a la hora de establecer relaciones con nuestros públicos, ¿no? Generalmente con los públicos locales es un fondo muy regional, un fondo que documenta la historia desde 1877, un siglo documentado de la fotografía de guerra, y la principal problemática era esta, ¿no? Cómo transformar las relaciones que nosotros teníamos con la comunidad para posteriormente sensibilizar a nuestros directivos, a toda la cuestión de autoridades locales, ¿no? Y bueno, ahora con la pandemia, lo que nosotros como hemos intentado hacer desde esta trinchera, es entender que la cultura y las artes se fortalecen también en la cuestión de salud mental y salud física, ¿no? Y esto nos ha ayudado también a generar una serie de acciones dentro de la universidad, al lado de otras dependencias hermanas, y poder pues incentivar lo que es la cultura, los acervos, todo lo que conlleva todas estas expresiones y documentos fotográficos. Y a través de esto, bueno, no es de nadie desconocido que cuando inició esta cuestión de la pandemia, los primeros que entramos a esta cuestión fue la cultura, ¿no? Y más allá de verlo como un entretenimiento, tenemos que entender que no hay educación sin cultura, que no hay salud también sin cultura, y hacer esta conversión, este eje de que la cultura también es una cuestión de salud mental, salud pública, y yo creo que a partir de estos ejes vamos a poder fortalecer estas políticas públicas y estos apoyos a los acervos, a los fondos, a la cultura, ¿no? Muchas gracias, Cintia. Pues bueno, vemos cómo los tres ponentes nos han relatado algunos retos de gestión y sobre todo en los dos primeros casos, las participaciones se enfocaron a eso, y en el tercero, mucho a procesos educativos, ¿no? Educativos y de revaloración de los aportes del acervo. Muy bien, pues ahora pasaremos a la siguiente pregunta para los tres, que es cómo incentivar y crear interés del sector privado, de instancias con las que ustedes interactúan
para construir inclusión y desarrollo en torno a la conservación, el rescate y la puesta en valor de bienes patrimoniales audiovisuales. Aurelia Álvarez Urbachtel, del Archivo Manuel Álvarez Bravo. A continuación. La verdad es exactamente una pregunta que yo me hago. ¿Cómo crear ese interés del sector privado? Yo creo que es algo que, bueno, estamos intentando hacer desde hace pocos años, una vez concluida la catalogación del archivo de Manuel Álvarez Bravo. Sin duda un corolario y un gran acontecimiento para el archivo fue la inscripción del archivo de documentos negativos y publicaciones de Álvarez Bravo en la UNESCO. Yo creo que esto nos ha dado mayor visibilidad y sobre todo en términos de prestigio y de credibilidad, yo creo que nos ha fortalecido bastante. Es algo que hay que seguir trabajando, desde luego, además, en primer lugar, cumplir con aquellas promesas, digámoslo así, que hicimos ante esta importante institución mundial. En el sector privado en México, bueno, pues no sé, es algo que no conocemos todavía mucho. Hemos presentado exposiciones en algunos museos privados. No estamos muy familiarizados tanto con el sector privado y sobre todo la cuestión ahora es la organización de exposiciones y de publicaciones, que son las que nos darían la visibilidad, digamos, más directa. La organizamos con asesores que tenemos cercanos, gente que nos conoce, que conoce el archivo. Pero por otro lado, yo no sé si ahí sería necesario una cuestión como de una sección en el archivo de relaciones públicas o de alguna sección especializada y que conozca bien cómo desarrollar ese interés por parte del sector privado. Sinceramente, no lo sabemos, ¿no? Sabemos que cuando hay una exposición de Álvarez Bravo, un libro suscita interés y la gente acude y demás, pero a veces uno queda un poco preguntándose, bueno, ¿qué tanto impacto ha tenido esto, ¿no? En todos sentidos, en todos los ámbitos de la sociedad. Bueno, suena un poquito grande lo que estoy diciendo, pero en fin, es un poco, uno intenta proyectarse lo más posible, ¿no? Hacia el exterior. Y precisamente para el futuro del archivo, el destino material del archivo que nos está preocupando mucho los últimos años, quisiéramos poder contar con apoyo del sector privado y del sector público combinados en forma de un fideicomiso o de... Yo creo que la mejor figura sería un fideicomiso. Estamos reflexionando sobre esto, estamos haciendo un proyecto alrededor de esta cuestión y yo creo que ahí es el momento en el que se verá qué puertas tocar o qué mentes sensibilizar en términos o en relación a este archivo, que ya de por sí tiene buena visibilidad, lo sabe. El nombre de Álvarez Bravo, digamos, es un nombre conocido, es, digamos, como dirían algunos, un valor seguro, pero eso no es garantía de nada en realidad, ¿no? Una cosa es el nombre y otra cosa es ya hacerlo vivir, mantener ese archivo vivo y mantener ese archivo sobre todo conocido por el mayor público posible, ¿no? Por lo pronto sería esta la reflexión que podría hacer, porque bueno, pues es que sigue en mi cabeza, ¿no? Muchas gracias, Aurelia. Continuamos con Juan José Cochen, de Fundación ICA. Sí, pues coincido y creo que este va a ser un común denominador en los tres, que aparte, a pesar de que tenemos coincidencia fotográfica, pues sí es muy distinto un acervo privado personal o familiar de un fotógrafo muy reconocido, uno privado empresarial y uno dependiente de una universidad o una institución académica, pero la coincidencia es que todos tenemos ese mismo reto de
gestión de recursos y de visibilidad, pero como bien decía Aurelia, hay poca certeza de pronto de ese eco que trascienda más allá a un cierto público específico. Yo coincido en la situación de que tenemos que justo buscar aliados en otros sectores, porque nosotros a final de cuentas estamos convencidos de eso. Nosotros, hablando de los que estamos metidos en esto, ¿no? En patrimonio, en archivística, en conservación, y creo que el reto mayor es cómo logramos escalar ese discurso como agentes de cambio. Primero, en un trabajo muy, muy complicado de concientizar, ¿no? Y ya posteriormente hablar de una posibilidad de financiamiento, ¿no? Yo quisiera nada más en esta intervención brevemente compartirles unas diapositivas, ¿no? De algo que me parece muy importante que hicimos nosotros hace un par de años, que es visibilizar procesos, ¿no? Que creo que eso es muy importante. De pronto, incluso internamente, a nivel institucional, no había una claridad de qué implicaba, ¿no? Conservar un acervo histórico, que en nuestro caso, en un universo total, es más allá de 4 millones de ítems, ¿no? Y pues sonaba relativamente sencillo decir, bueno, pues están en una bóveda, está bien conservado, está en principio en proceso de registro y van haciendo un ejercicio o un proceso de digitalización, pero no entendían tal vez esto, ¿no? Que es tal vez muy técnico y que habría que explicar con mayor detalle cada vez que podamos, ¿no? Hacia afuera, insisto, más allá de nuestros pares, para explicar que los procesos son no solo técnicos, sino que muy complicados, muy detallados, muy minuciosos y también costosos, ¿no? Y en nuestro caso, la forma también de narrarlo, que creo que eso también es importante para salir de este lenguaje tal vez muy técnico, era decir, bueno, nuestro acervo está así, ¿no? Es cómo se construyen las ciudades, estas franjas que ven ahí son las coberturas de los vuelos que nosotros tenemos históricamente, y era tratar de generar esta empatía con ciertas personas que no habían aproximado su lectura al acervo y decir, bueno, así está conformado. Estas franjas que ves son cómo se va transformando la ciudad donde tú vives o donde viviste o donde posiblemente tienes algún conocido y es tu memoria habitada, ¿no? Esas formas de generar también la narrativa las fuimos representando con este tipo de diagramas para decir, bueno, tenemos esta cantidad de material en distintos estados, ya obviamente hay avances en proceso, no solamente estamos digitalizando en serie sin parar, sino tratamos de curar, ¿no? O seleccionar el material con posibles salidas coyunturales para fines de alianzas estratégicas y también de la empresa en ciertos proyectos o presencia que tienen los proyectos. Y por lo menos tenemos esa claridad completa, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Ya hay una certeza absoluta, ¿no? De lo que hay en el acervo, y lo que estamos haciendo ahora es trasladando ese conocimiento ya de registro y conservación a los procesos de digitalización, que son los más complicados, ¿no? Y bajo esa lógica, lo que decía Aurelia creo que es fundamental, ¿no? Si bien nosotros como acervos privados, empresariales y de universidades tenemos este problema, pues pensemos también en todos los otros que tal vez no tienen esa visibilidad o que no tienen este camino tan andado. Y creo que lo más importante ahí es lograr tener estos foros, no solamente para compartir las mejores prácticas, sino tal vez para sumar esfuerzos compartidos con un mismo fin, ¿no? Que creo que eso es lo más importante, porque de pronto nosotros tenemos todo este conocimiento, toda esta gestión a lo largo de pues, más de 30 años que ya tiene la Fundación NICA existiendo, y vemos de pronto que hay muchos procesos repetidos en otros lados, muchas iniciativas similares redundantes, porque también nos buscan mucho, ¿no? Para promover y proveer a ciertas instancias o plataformas nuestro material, y de pronto vemos que hay muchas similares, ¿no? O repetidas, o son esfuerzos que vemos que se podrían simplificar o unir en uno mismo. Y creo que también la pandemia, nosotros lo hicimos hace un par de años, pero nos ha empujado a esto que estamos viendo acá, nos está empujando a innovar en las formas de consulta y de entrega de material. Es decir, la gente cada vez va a venir menos a nuestras instalaciones, y por ello tenemos que hacer todo lo posible para que este material se pueda compartir sin tener que venir y consultarlo físicamente, aunque perdamos ese lado muy presencial y muy rico de los acervos de consultar el ítem original. Pero la verdad es que va a ser así, ¿no? Y entonces nosotros al trasladar este conocimiento a una plataforma digital ha hecho que en 2 años haya subido 4 veces más nuestra forma de consulta y adquisición de material, porque hemos facilitado esa posibilidad. Y brevemente, lo último, que esta es un poco esta plataforma, ¿no? Que se llama Descarga Codifica. La otra es tratar de mantener un acervo vivo en nuestro caso, ¿no? Y en nuestro caso es justo cómo hacemos verle a la empresa que el mismo origen de Aerofoto lo podemos hacer ahora con
dispositivos digitales, en este caso con drones, ¿no? Entonces, una forma de mantener este interés vivo, ¿no?, en la empresa es todas las obras actuales de ICA, nosotros mismos las documentamos, ¿no? Y las documentamos con drones, hacemos el mismo proceso de registro, de gestión de información, de digitalización, ahora en procesos ya de nacidas digitales, como le llamamos, y se queda esta misma memoria, perdón, era esta imagen, ¿no? Se queda este mismo discurso y es un ciclo de vida virtuoso de cómo ahora vamos alimentando la misma memoria histórica institucional de la empresa y también eso obviamente nos apoya a tener una gestión de recursos con ellos, ¿no? No solamente incluso este caso de un apoyo institucional a los trabajos del acervo, sino por casos contractuales de documentación de la empresa en cuanto a procesos de proyectos en curso, ¿no? Y esto es un poco lo último que les decía, ¿no? De saberlo visualizar mejor, ¿no? Es el proyecto de Iberoarchivos, en donde vamos dándole este carácter de alguna forma más cotidiano a lo que tenemos para generar una empatía y una lectura con la gente que trascienda nada más nuestros procesos internos, ¿no? Y en este caso es esta idea de ubica tu colonia en el tiempo, ¿no? Y a partir de distintos mapas que vamos ensamblando es donde se va a poner a disposición en soportes de plataforma digital todos los mosaicos fotogramétricos que estamos digitalizando. Entonces, por mi parte, esa sería la segunda intervención. Les sigo cediendo la palabra. Muchas gracias, Juan José. Continuamos con Cintia Ediza Cruz, de la Fototeca Pedro Guerra, de la Universidad Autónoma de Yucatán, sobre esta cuestión de vinculación con el sector privado para el desarrollo de la conservación y puesta en valor de patrimonio fotográfico. Gracias. Bueno, comparto pues la misma opinión que mis compañeros. Es y ha sido pues creo que algo que vamos indagando y que vamos trabajando sobre ello, generar interés del sector privado. Y bueno, nosotros en particular, pues nuestro acervo es casi el 90% físico y la problemática que nosotros nos enfrentamos es conservar estos materiales fotográficos en el clima en el que nos encontramos, ¿no? Totalmente tropical, con huracanes, con una humedad relativa bastante alta. Y hemos entendido que a partir de conservar estas cuestiones, tanto físicas como digitales, y sobre todo de fortalecer y generar estrategias y vínculos con el público para que el público también se sienta partícipe y genere retroalimentación hacia el acervo, ¿no? Podemos generar estrategias tanto dentro de nuestras instituciones, ¿no?, con nuestras autoridades, como con el sector público, ¿no?, con otras instituciones fuera y sobre todo con el sector privado, ¿no? Actualmente nosotros hacemos estrategias, ¿no?, para realizar actividades con el sector tanto público como privado, ¿no? Negociamos ahí los apoyos, pero pues aún así seguimos pues indagando sobre cómo fortalecer esto para que pues nosotros podamos continuar, ¿no?, con la cuestión de conservación, sobre todo pues las cuestiones de bóveda, ¿no? La universidad ha hecho un esfuerzo muy sobresaliente sobre tener todo óptimo y a través de estas cuestiones que hemos establecido con estrategias mirando hacia los públicos, generándoles experiencias con el mismo acervo, hemos podido generar esta sensibilidad con nuestras autoridades y generar más recursos. A partir de estas experiencias hemos logrado también lo que es la distinción por parte de la UNESCO, que también nos generó bastante interés en la cuestión de medios, en la cuestión de nuestras autoridades. Y bueno, el tener la distinción de la UNESCO nos ha fortalecido también en el sector privado, ¿no? Hemos podido generar nuevas estrategias mencionando esta distinción y fortaleciendo sobre todo, pues los acervos son para los públicos, los distintos públicos que tenemos,
también fortaleciendo la relación con los académicos y entendiendo que los productos académicos se pueden generar también para los públicos, ¿no? Entonces les pedimos a todos nuestros investigadores generar productos para públicos, ¿no? A partir de esas cuestiones históricas, antropológicas que ellos van documentando y que van registrando y que también van usando la fotografía como documento, vamos generando cosas mucho más prácticas y sobre todo pues que les generan experiencias didácticas a los niños, a los adolescentes y bueno, a los adultos también. Pero pues seguimos en esta cuestión de seguir indagando y seguir pues generando estrategias con los dos sectores, ¿no? Muchas gracias, Cintia. Pues surgieron aquí reflexiones importantes sobre el considerar figuras organizativas tales como fideicomisos, la colaboración con instituciones museísticas privadas para exposiciones, publicaciones e investigaciones, y cultivar esa vinculación, la consideración de divulgación a públicos diversos, también considerar las especificidades contextuales y geográficas de cada acervo, pues cómo inciden los distintos estatutos de archivos, si son autorales, si son empresariales, si son universitarios, la importancia de comunicar los procesos de trabajo internos y aclararlos también, ¿no? Al interior de cada archivo fotográfico para justamente poder hacer esa divulgación, hasta también la investigación y la comunicación pues, de nuevas prácticas contemporáneas que incluyen las nuevas tecnologías, ¿no? Estos aspectos pues, fueron mencionados por nuestros ponentes. Y bueno, antes de pasar a la tercera pregunta, pues saludamos a quienes siguen esta transmisión por Facebook. Nos acompañan personas desde Monterrey, Oaxaca, Brasil. Muchas gracias por estar aquí. Al final de la ronda de preguntas, pues abriremos a las preguntas de quienes están siguiendo la transmisión, que ya empezaron a plantearse. Entonces, bueno, pues vamos a continuar con este conversatorio. La última pregunta tiene que ver con cómo generar estrategias de conservación de patrimonio fotográfico que promuevan lazos comunitarios y precisamente ese desarrollo sostenible de los fondos y las colecciones que son preservadas, ¿no? en los distintos archivos. Entonces, pasamos con Aurelia Álvarez Urbachtel del Archivo Manuel Álvarez Bravo. Sí, aquí la pregunta me suscita preguntas. Hablamos de conservación de patrimonio fotográfico que nos compete a nosotros, los archivos, directamente. Y aquí se trata de promover lazos comunitarios. ¿Qué lazos comunitarios? ¿Con qué comunidad? ¿Con México? ¿Con la comunidad en general? ¿O con la comunidad fotográfica? ¿Con la comunidad de los archivos? Los lazos comunitarios a nivel social pues se establecen con la difusión de un patrimonio, ¿no? La gente ve lo que tiene, lo que posee como, digamos, mexicano en nuestro caso. Entonces, bueno, yo me iría quizá por los lazos comunitarios en cuanto a nosotros como archivos. Yo creo que las iniciativas de fotoobservatorio en ese sentido ya tendrían estarían, digamos, en ese camino, puesto que ellos tienen las iniciativas de reunirnos y de solicitar información en base, digamos, sobre nuestro trabajo, nuestra trayectoria, nuestras problemáticas. Eso ya de entrada nos permite compartir una serie de problemáticas. Eso ya está muy bien. Yo creo que todavía falta muchísimo más.
En nuestro caso concreto, no tenemos un espacio físico abierto al público. Yo soy en este sentido muy, perdón, pero soy muy, creo, conservadora. Yo lo que a mí me encantaría es tener un espacio físico, una casa en la ciudad, puertas abiertas, entran, salen, vienen, preguntan, platican y paralelamente, evidentemente, toda esta cuestión de las redes sociales, etcétera, etcétera, que para mí sigue siendo un poquito abstracto. Yo la verdad es que al final de un día de computadora y de atender cuestiones, pues volver a entrar para ver una exposición o algo así, sinceramente me cuesta un poco de trabajo, ¿no? Yo soy de libros de papel y así, ¿no? Entonces, yo creo que en nuestro caso el hecho de tener un espacio físico que nos permita recibir gente estaría muy bien. Entonces, estas acciones como la de Fotoobservatorio y otras organizaciones de este tipo, que hay poquísimas o no las hay en México, su papel es fundamental para promover estos lazos comunitarios. Así, ¿no? Pues nosotros llevamos 15 años nada más, suena mucho, pero suena poco, nos hemos concentrado en trabajar un archivo, la verdad es que miramos mucho hacia adentro, ahorita apenas estamos desde hace unos, ¿qué diría yo? Unos 2, 3, 4 años apenas abriéndonos hacia afuera. Hemos estado completamente concentrados en organizar este archivo, digitalizarlo, ordenarlo, investigarlo para precisamente facilitar su consulta y apenas ahorita, digamos, nos estamos abriendo hacia afuera con lo clásico, exposiciones, publicaciones y lo que venga, exposiciones digitales o talleres si podemos. Somos únicamente 4 personas en el archivo, ¿eh? No crean que no tenemos nadie encargado de relaciones públicas, no tenemos, digamos, personal que nos podría permitir distribuir las labores y distribuir el trabajo. A veces todo recae sobre 3 personas y es muy difícil ocuparse de varios frentes a la vez. Desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible. Pues es poder seguir sobreviviendo con lo que uno hace, con los medios al alcance, ¿no? Pues es un poco la pregunta creo, primera, ¿no? Evidentemente, una manera de sostenerse es la ayuda mutua un poco entre archivos con problemáticas semejantes. Nosotros, en la medida de lo posible, tratamos de apoyar otros archivos no necesariamente con características iguales, pueden ser de pintores o de otros artistas plásticos, no sé, a veces me preguntan consejos de cómo le hicimos para esto, cómo le hicimos para el otro, y nosotros también, nosotros pedimos mucho, bueno, este intercambio de favores que es tan reconfortante y que nos hace sentir finalmente acogidos y apoyados, ¿no? De una manera que va desde luego mucho más allá de la cuestión económica y demás. Por desarrollo sostenible, es que a mí lo que me viene, una de mis grandes preocupaciones hablando pues de ecología y de planeta y de todo esto, pues la bóveda de conservación. Cintia estaba hablando del clima de Yucatán tropical y sí, es cierto, siempre ha sido un tema que hemos visto mucho cuando en reuniones, ¿cómo le hacen en el trópico o en zonas hipercalientes y secas para conservar fotografía? Ya nosotros aquí con este clima relativamente benévolo de la Ciudad de México, bueno, pues tenemos temas con nuestras bóvedas. Acabamos de hacer una segunda para las impresiones y la primera bóveda, bueno, pues resulta que ya va a haber que cambiar el aparato el deshumidificador porque ya aguantó sus buenos años, pero hay que comprar otro. Y bueno, la cuestión del aire acondicionado y demás, todo esto, aparte de que consume mucha electricidad, pues sabemos que calienta mucho el ambiente. Luego se reciben, todo el mundo, no sé, creo que conocemos todos esto, que de pronto algunas empresas proponen, si uno gasta más de 2,500 pesos de luz al mes, pues entonces le van a poner a uno estas cuestiones solares, ¿no?
y pues suena muy bien. Lo que pasa es que nosotros creo que afortunadamente no llegamos a esos gastos, sin embargo es bastante alto esto. Entonces yo diría, bueno, aquí un poco, igual me estoy saliendo un poco del tema y estoy hablando de temas así cotidianos y de detallitos, pero creo que son también temas que cotidianamente nos están preocupando y llamando la atención. La cuestión de la energía solar, ¿no? Que utilizamos aquí, pero pues para lo del agua y todo esto, sería interesantísimo poder utilizarlo para utilizar los aparatos, ¿no? La cuestión de las bóvedas y todo, sería una maravilla poder estar aprovechando ese sol que a veces nos sobra para esta cuestión de conservación. Bueno, básicamente sería esto a reserva de que, de que salgan otros temas, ¿no? Con los otros ponentes o con el público. Muchas gracias, Aurelia. Bueno, aprovecho para también saludar a personas que están siguiendo este conversatorio desde Argentina. Y pues pasamos con Juan José Cochen de Fundación ICA para que nos dé su punto de vista sobre estas estrategias para promover lazos comunitarios y desarrollo sostenible de fondos y colecciones. Sí, Eugenia, gracias. Yo creo que esta tercera parte de vinculación es crucial, ¿no? Me gusta este motivo también que como registro de memoria del mundo siempre nos empuja, ¿no? A cumplir en cuanto a que nuestros acervos deben estar dispuestos al público para consulta digital o presencial, pero justo con esa apertura a cualquier tipo de consulta. Pero creo que lo fundamental en nuestro caso también, y esta, como bien decía Aurelia, apertura, ¿no? al mundo también es reciente para nosotros, tendrá unos 3 o 4 años tal vez, es lograr entender a nuestros distintos grupos de interés, ¿no? Y creo que para nosotros fue muy claro cuando empezamos a segmentar públicos objetivos, simplemente para darnos a conocer en función de donde podemos sí aportar un cambio importante y también hacerles llegar el mensaje correcto a esas personas y a esos posibles usuarios o aliados, ¿no? Que creo que es muy importante también verlo de esa forma. Sin duda hemos promovido, como también se comentó, la idea de que nuestro acervo sea un insumo importante, ¿no? Que se entienda, uno, que somos un acervo de entrada público, a pesar de que tiene una connotación privada, pero que se puede consultar sin costo, y que justo este insumo no solamente sea el curatorial, ¿no? Para exposiciones o para proyectos editoriales o para investigaciones de académicos, sino que también es hasta un tema comercial, ¿no? Que también eso es importante, que tenemos muchos brazos o salidas que por consiguiente eso nos puede generar ingresos. La siguiente es que si bien sí coincido en que también es un mundo abstracto y etéreo el de las redes, sin duda nos ha ayudado por lo menos a nosotros a generar una comunidad y a estar presentes en una agenda posible pública, y también creo que esta comunidad es fundamental, ¿no? En nuestro caso tenemos con las redes a las que también hay que irse adaptando conforme las que vayan saliendo, ¿no? Ya tenemos más de 150,000 seguidores y eso es muy interesante porque en cada red hay una comunidad distinta, ¿no? En función de qué usuario más, no solo de perfil generacional o de edad, sino también del tipo de usuario. Entonces, eso sin duda nos ha ayudado mucho. Sin duda no trae un tema de retribución, pero sí de posicionamiento y de posible consulta de cadena, ¿no? De que yo vi esa foto, yo vi ese material y después me acerco. Pensamos que es así, ¿no? Y por último, creo que hay un tema donde nos han tocado cuando se nos acercan, que ha sido, creo, una complejidad para otros acervos y también en su momento se hizo acá, es que se empezaba a digitalizar sin un plan, ¿no? Y esta idea de un plan de gestión de colecciones es fundamental, donde lo más importante es saber qué tienes, ¿no? Y ese durante un proceso de muchos años, aquí se consiguió registrar todo el acervo, ¿no? Entonces ahora es muy fácil esa respuesta, ¿no? Nuestra posibilidad de atender a un usuario y una consulta es de 2 o 3 días máximo, ¿no? Y sabemos exactamente qué hay. Y al final de cuentas, al saber qué puedes ofrecer y qué contenido puedes aportar a un posible usuario, sin duda la alianza o la forma de colaboración es mucho más pragmática.
Y también entender que en nuestro caso sí buscamos en nuestro público objetivo de grupo de interés para financiamiento, el que no es para nosotros, es decir, con las universidades, investigadores, centros culturales, etcétera, somos pares y tenemos que vernos así, es decir, en esos casos somos un suministro en donde aportamos el acervo, no cobramos, ¿no? Hacemos una alianza y una relación institucional porque así nos vemos, porque entendemos que tenemos los mismos problemas y donde buscamos la gestión de recursos es justo en grupos empresariales, es en temas comerciales, es con fines de lucro, ¿no? No nos vemos justo de forma distinta con los que estamos en el mismo camino. Entonces creo que eso también es fundamental, saber encontrar alianzas y no buscarle financiamiento en todos los casos, aunque sin duda es importante, pero también creo que hay que entender proyectos y aliados para también eso segmentarlo. Y por último, les diría que estas posibilidades de participación sin duda no solamente nos traerán mejores prácticas, como en muchos casos nos ha pasado de vincular técnicos que nos puedan apoyar, porque también, como bien decía Aurelia, creo que es otra constante de todos los acervos. Aquí somos 6 personas, más 2 o 3 personas que en ICA nos ayudan para temas administrativos, burocráticos, que justo son, digamos, temas pues, empresariales, que a final de cuentas también hay un apoyo ahí. Y en todos los otros casos invitamos a gente a que nos apoye, ¿no? Por colaboración, por honorarios y por proyectos específicos. Entonces esa es la forma en que también abrimos los brazos para que podamos avanzar con el acervo. Insisto en esta parte de que se mantenga esta salida de información actualizada, coyuntural y vigente. Y en el otro caso, nuestra gestión paralela es con un acervo vivo de la documentación fotográfica actual, que a final de cuentas también es un gran reto, ¿no? De ahora todo lo que se nace digital, cómo se conserva, cómo se archiva y cómo se ordena para una óptima gestión. Muchas gracias, Juan José. Pues continuamos con Cintia Ediza Cruz de la Fototeca Pedro Guerra en torno a estas estrategias de conservación y la sostenibilidad. Perdón. No, bueno, nosotros hemos entendido esto de cómo hacer público lo público. Como les comentaba, nosotros teníamos un problema principal y era que esta no relación con la región, ¿no? Éramos más conocidos en el resto del país y en otros países que en el mismo Yucatán y sobre todo en Mérida, ¿no? Entonces partimos de también esta cuestión de hacerlo sentir, acercarnos a los mismos universitarios y a partir de eso generar esta relación con los públicos. Nosotros hemos generado actividades que dan experiencia a los públicos. Partimos desde el hecho de que la comunidad no conocía el acervo, no conocía qué resguardábamos. Y entonces empezamos a irrumpir en espacios públicos. El material que nosotros resguardamos, la temática, también nos ayudó bastante, ¿no? Lo documenta la ciudad de Mérida desde 1877, entonces eso mismo también nos ayudó bastante a abrirnos las puertas y el generar como estas experiencias de volver a entrar a lo que es el estudio fotográfico, ¿no? Entonces empezamos a irrumpir en espacios públicos, irrumpir en ferias de lectura, irrumpir en museos, en parques, en todos estos, pero no solo mostrarlo para que ellos sean espectadores, sino también sean partícipes de esto, ¿no? Entonces les generamos la experiencia de volver a entrar a un estudio fotográfico, ¿no? de principios del siglo XX, jugábamos con los niños, también generábamos material para niños, talleres para niños, y eso fue nuestro primer acercamiento con el público, ¿no? Y que generó bastante aceptación tanto para el público como para con nuestras autoridades, ¿no? Cada octubre nosotros tenemos aniversarios tanto de la fototeca. Este mes cumplimos 43 años y la fotografía de guerra cumpliría 143 años. Entonces retomamos estas cuestiones de aniversarios para hacer
pues mucho más público el acervo, generamos actividades durante estos meses y también una exposición que fue parteaguas para que se nos visibilizara más. Fue una exposición en la cual estuvimos en un museo local. Empezamos a jugar con cuestiones de edificios de los alrededores y generamos una experiencia en la que se rescató también de acervos de aquí de Yucatán, música, contratamos músicos, hicimos unas alianzas con unos músicos para que tocaran piezas de principios de 1900 y el público pudiera ver los edificios de la imagen de archivo de 1900 y por las ventanas podían ver los edificios actuales mientras se tocaban piezas, ¿no? De Arturo Cosgaya, piezas fundamentales de 1900 y esto fue en el marco de los aniversarios, ¿no? Entonces, estas fueron nuestras autoridades, fue nuestro rector y estas experiencias nos han funcionado bastante para sensibilizar a nuestras autoridades a partir de toda esta generación de experiencias y de voltear a ver a los distintos públicos. Bueno, ahora las mismas autoridades han venido a ver cuáles son nuestras necesidades y en cuanto nosotros tenemos alguna necesidad básica o urgente, ¿no? Se nos apoya de primera mano, ¿no? Esto nos ha facilitado y nos ha abierto mucho las puertas para con nuestras autoridades y para con los restos de los sectores, ¿no? También pues ir actualizando en estas cuestiones de conservación. También nosotros estamos pues con estas cuestiones de las bóvedas que hay que actualizarnos, hay que actualizar pues todo lo que son los aparatos para poder conservarlos. Pero esta estrategia que hemos implementado nos ha funcionado bastante para que con ello se nos apoye en estas cuestiones técnicas y en estas cuestiones básicas de conservación. Y bueno, para poder seguir sosteniendo también el archivo, vamos generando también productos, ¿no? Para poder tener ingresos propios y poder ayudarnos en nuestras necesidades básicas. Muchas gracias, Cintia. Pues con esta última pregunta sobre lazos comunitarios y estrategias de preservación sostenible, pues salieron reflexiones muy importantes sobre pues definir los tipos de comunidades, los grupos de interés, ¿no? Con los que se van a establecer procesos de vinculación, alianzas diferenciadas, de reciprocidad, de financiamiento, de invitaciones o colaboraciones, ¿no? También la importancia de los vínculos en el contexto mismo de operación del acervo, ¿no? Y poder salir a espacio público, salir fuera del archivo. ¿Qué papel tienen hoy las redes y la comunicación virtual, pero pues no perder la interacción directa también, ¿no? Con las sedes de los archivos, las colaboraciones con especialistas, los intercambios y también los intercambios de experiencias y las colaboraciones con archivos artísticos de otras disciplinas o con artistas, ¿no? También de otras disciplinas, la importancia del acceso público para intercambios académicos, curatoriales, comerciales, o también filantrópicos y que pues se traducen en posicionamientos públicos de sus acervos. Entonces, pues estas son reflexiones pues sin duda muy enriquecedoras y seguramente pues quienes están viendo esta transmisión pues están encontrando resonancias, o sea, quienes trabajan también en otros acervos, pues encuentran resonancias pues de todas estas cuestiones que ustedes han mencionado, ¿no? A lo largo de este conversatorio. Y bueno, pues lo vamos a abrir justamente a las preguntas que quienes siguen la transmisión tienen. Entonces, Alfonso de la Ciudad de México ya desde hace largo rato preguntó,
pues sobre esta cuestión que fue algo que ustedes también mencionaron, ¿no? De la infraestructura, de cómo van adaptando la infraestructura de las sedes de los acervos, de los que nos han hablado hoy, pues a las necesidades y a los avances que permiten mejorarla, ¿no? Como el caso que decían de las bóvedas, ¿no? De los aires acondicionados, filtros UV para las fuentes de luz, o sea, como todas esas cuestiones, pero algo que también mencionaron ustedes y que salió en esta pregunta de Alfonso es, pues, cómo integran las nuevas tecnologías para las acciones de conservación y de difusión de sus acervos. No sé quién quiera comenzar con esta primera pregunta del público. ¿Nuevas tecnologías en cuanto a conservación o en A general? conservación y también a difusión, que sí son temas que tocaron todos ustedes a lo largo de las preguntas. Sí, en nuestro caso, tal vez nada más para recalcar el tema de instalaciones, nuestra bóveda es de 2012 y tal vez justo nuestra recomendación en mejores prácticas es que siempre ha habido un mantenimiento preventivo que tal vez nos ha evitado tener situaciones más complejas, incluso con una planta de luz que se puso hace un par de años también. Y creo que sin duda eso, bueno, aplica tal vez para todos los casos de la vida cotidiana, ¿no? Pero esta prevención de equipos que aparte son muy costosos, nos ha evitado en muchos casos, aunque ha habido excepciones, de pronto tener problemas más complicados. Eso en cuanto a conservación, ¿no? Porque sin duda, como bien decía Aurelia, en temas de electricidad, de humedad y de temperatura, ese control es clave teniendo este mantenimiento. Y la segunda, en cuanto a difusión, yo insisto en que más allá de una situación de difusión, las redes sí generan un engagement fundamental, ¿no? con el público para darnos a conocer, para la empatía, y que creo que es algo que tenemos que entrarle, ¿no? Que creo que es una tarea pendiente de los acervos para volvernos menos crípticos y más empáticos con otros públicos, a la par de un museo, ¿no? O a la par de una institución pública que está constantemente comunicando y dando información con ese fin único, ¿no? También hay que entender que la finalidad, a final de cuentas, no es más allá que eso, ¿no? Gracias, Juan José Cochen, de Fundación ICA. No sé si Cintia o Aurelia quisieran comentar algo sobre esta pregunta o continuamos con las siguientes, porque ya empiezan a juntarse varias. Bueno, yo diría nada más para las nuevas tecnologías en términos de la difusión, bueno, sobre todo ahorita de la investigación, estamos dejando los programas clásicos que estábamos usando para la catalogación del archivo de negativos y estamos subiendo a una plataforma en línea para nuestra catalogación, nuestro inventario. Bueno, ya para mí eso es una novicisísima tecnología y un salto acrobático. Y yo creo que eso nos puede, claro, nos ayuda para evitar que se nos perjudique alguna cuestión y no sé qué. Todo esto va a estar en esta plataforma digital. Va a facilitar también que las personas nos puedan consultar de mejor manera desde cualquier parte del mundo. Eso es una enorme, enorme ventaja. Y desde luego vamos a ir entrando poco a poco a la cuestión de la difusión con las redes sociales y todo esto. Nada más tenemos que encontrar el modo, digamos, cómo hacerlo interesante, porque también uno no puede conservar la atención mucho tiempo de un público. Tienen que ser cosas pequeñas, como fotos que den directo al público, porque bueno, pues no es lo mismo. De veras, yo diría, es que no es lo mismo ver una foto en vivo, incluso en un libro con una hermosa impresión, que en una pantalla. Entonces, ahí se pierde algo. Entonces, realmente el lenguaje el lenguaje virtual tiene que ser adquirido de una manera tal que se adapte al lenguaje del mismo fotógrafo, en este caso de Álvarez Bravo, del que se va a tratar, ¿no? Mantenimiento preventivo para pasar a la cuestión de la conservación. Juan José, sí, definitivamente mantenimiento preventivo, eso es esencial.
es esencial. Y bueno, pues aquí nuevas tecnologías no tenemos mucho más que lo de, si nos llega lo de la cuestión de la energía solar, pero ahorita estamos con los aparatos de siempre un poquito mejor, gasta un poquito menos de luz, pero no hemos en ese sentido, yo creo, avanzado mucho, ¿no? Y luego están desde luego los detalles de restauración de los materiales, que son cosas cada vez más sofisticadas, desde luego que también van evolucionando y cambiando mucho. Para esto también es importante mantenerse al tanto de estos avances técnicos. Gracias, Aurelia, del Archivo Manuel Álvarez Bravo. Cintia, no sé si tengas algún comentario sobre esta pregunta de aplicación de nuevas tecnologías a los procesos de trabajo en la Fototeca Pedro Guerra. No te escuchamos. No te escuchamos. Está silenciada. Ok. Nosotros también, como les comentaba, somos muy poquitos en el acervo, somos 3 personas. Entonces estas tareas se van dividiendo y nos vamos actualizando en estas cuestiones novedosas, y también vamos pues capacitándonos, ¿no? Y intentando ir comprando los materiales que se necesitan. Nosotros primeramente fortalecemos esta cuestión de conservación preventiva para ya posteriormente ir con estas novedades en lo que es la restauración de negativos, ¿no? Muchas gracias, Cintia. Bueno, mandan saludos desde Tantoyuca, Veracruz, que están siguiendo también este conversatorio. Y Verónica Ramos Benítez les pregunta a los 3 archivos que cuánto tiempo necesitaron para realizar el proyecto que les dio el nombramiento ante la UNESCO y cuáles fueron los principales retos en este proceso. No sé quién quiera comenzar. Si quieren, seguimos el mismo orden de ahorita de las rondas, ¿no? Aurelia, Sí. ¿quisieras comentar algo? Sí, nosotros obtuvimos la inscripción como archivo en la UNESCO a finales del 2017, principios del 2018, e iniciamos nuestro trabajo en el 2005. Pues sí, más de 10 años. Más de 10 años, un trabajo en todos los frentes, es decir, los negativos, la biblioteca y los documentos. De hecho, no hemos terminado con los documentos, son muchísimos. Indicamos los porcentajes que nos faltaban al momento de los informes. Los retos en el proceso, no recuerdo retos así, desafíos, pues es simplemente ordenar bien los materiales, es bien importante tener una disciplina cotidiana muy precisa y una metodología bien establecida a la hora de trabajar, ordenar, difundir los materiales. Una vez que tiene uno eso instalado, yo creo que lo demás debe venir con cierta facilidad. Es una cuestión aquí de trabajo cotidiano, de horarios fijos, de voluntad de estar, y muchas veces puede ser un trabajo un poquito, digámoslo así, se podría ver un poco como tedioso, ¿no? Es un poquito lo mismo todos los días, escanear, esperar el minuto o minuto y medio y luego anotar, pero esto tiene también sus grandes recompensas después a la hora de ver los resultados. Y finalmente, sí, yo diría que no recuerdo así algún reto en específico. Más bien es un sentimiento de gran responsabilidad ante la UNESCO y ante
pues un poco ante el mundo de que ahora sí, más que nunca, de por sí ya teníamos esa conciencia de la importancia del archivo y de la importancia de preservarlo, pero ahora más aún, y por eso, sobre todo, el reto que más nos espera a nosotros es el futuro de este archivo. Es realmente lo que me preocupa mucho, que quede en México, que quede íntegro, que esté bien cuidado, porque a veces pues no sabe uno después si va a haber otras personas que lo van a cuidar igual o que van a, en fin, es un tema, porque hemos visto lo que pasa mucho con las fundaciones y cómo se pierden los archivos y cómo se pierde una labor de años, ¿no? En la que uno puso mucho empeño, mucho corazón y mucha cuestión cotidiana. Eso tendría yo que decir. Gracias, Aurelia. Juan José Cochen, de Fundación ICA. Sí, yo nada más, un tema que se me quedó en la cabeza de la pregunta anterior, nada más decir que sin duda sí es importante este tema de que ciertos series o colecciones de los fondos vivan en la nube, ¿no? Es un tema de segunda réplica, ¿no? Y eso creo que hay que también ser muy enfáticos en cuanto a que el soporte físico en una instalación, en un disco duro, en un lugar donde está el acervo es fundamental, y lo otro a final de cuentas es un backup que sin duda ayuda a otros procesos, pero que no reemplaza el anterior. De la misma forma con lo de las redes, ¿no? O sea, difundir ese tipo de material nunca va a reemplazar, y coincido, ni una publicación, ni una exposición, ni una experiencia presencial de ese tipo por muchos factores, ¿no? En cuanto a los registros, yo diría que justo fue un proceso donde más bien lo más importante, coincido en que es documentar procesos, ¿no? Cuando llegue el momento, creo que hay que ahí ser muy pacientes, pero sin duda creo que lo más relevante es las afinidades selectivas, ¿no? Y ahí creo que sí es encontrar perfiles indicados para procesos correctos, y eso es, yo creo que lo que en nuestro caso, que el registro fue 2013-2014, pues fue un proceso de tiempo tal vez relativamente corto con distintos procesos de asesoría, con expertos que apoyaron una gestión de tal vez 2 o 3 años. Y creo que lo más importante es lo que sucede previo, pero creo que la cuestión documental de lo que se va avanzando, y coincido en que tiene que ser en serie, constante y con esa disciplina, es fundamental. Y yo nada más aprovechando esta otra pregunta de difusión que ahí mencionan, en nuestro caso también es leer al público, que eso es importante, ¿no? Y a veces es también tedioso, pero todos los comentarios, ¿no? Que de pronto te pone la gente es importante para saber cómo vas publicando, qué frecuencia y qué material. Nosotros también lo hicimos internamente y creo que eso se puede ir resolviendo, porque a final de cuentas quien conoce mejor el acervo es las personas que trabajan en la gestión del mismo, y no un externo, ¿no? Que de pronto llega con alguna idea de difusión, en este caso particular, ¿no? Que a final de cuentas no creo que sea replicable la forma en que lo das a conocer, sino es muy, muy particular de cada uno de los fondos y colecciones, ¿no? Gracias, Juan José. Seguimos con Cintia Ediza Cruz, de la Fototeca Pedro Guerra, sobre esta cuestión del registro en memoria del mundo. Pues a mí me parece, bueno, coincido con mis compañeros, no es tan problemático. Yo creo que más bien es tener suficiente tiempo y tener esta cuestión de ir juntando las firmas y sobre todo de tus autoridades, porque siempre, bueno, tienen muchas cosas que hacer, entonces es estar corriendo con ellos. Creo que te piden 2 o 3 personas, investigadores o algo así, que aporten y avalen el material o el fondo que estás buscando, que busque el reconocimiento. Entonces es como tener el tiempo suficiente, porque obviamente pues las personas tienen sus tiempos y ir como juntando estos materiales y estos testimonios es lo más tardado, yo podría decir, ¿no? E ir corriendo con tus jefes, ¿no? Buscando las firmas, buscando como los documentos que te piden, es lo más complicado en el proceso. Y pues, bueno, prácticamente eso. Nosotros tuvimos el reconocimiento, si no mal recuerdo, en el 2018, me parece,
y pues eso nos ha ayudado y nos ha facilitado muchas cosas en la universidad y en los medios, ¿no? Y para establecer muchas relaciones y vínculos. Gracias, Cintia. Bueno, voy a continuar con la pregunta de Mirasol Estrada, que es una conservadora de fotografía con mucha experiencia. Saludos a Mirasol. Juan José ya comenzó un poco, adelantó un poco sobre esta pregunta y luego continuaré con comentario y creo que con esto cerramos la sesión de comentario y pregunta de Laura Gómez Gauna. Y bueno, decir que también mandan saludos desde Puebla, de Los Ángeles, y desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mirasol Estrada pregunta, era para Juan José, pero bueno, es verdad, disculpen, pero igual si Aurelia y Cintia quisieran abundar, si utilizaron algún perfil profesional para definir tipos de público y estrategias de difusión, pues en las acciones de vinculación de sus respectivos archivos. No sé si alguna quisiera también comentar algo. Disculpen, era para Juan José, pero bueno, creo que es interesante también el comparativo con los otros archivos. No, perdón, me adelanté. Sí, No, está bien, porque era para ti, pero no sé si Aurelia y Cintia quisieran decir algo sobre esto o continuamos con las otras preguntas. No me quedó clara la pregunta. ¿Perfil de público era? Perfil profesional, si Profesional. utilizaron algún tipo de perfil profesional. Y para digamos, definir. si alguien de fuera nos ayudó de alguna forma, creo que esa es la pregunta, ¿no? Exacto, para definir promover alcances. la estrategia, ¿no? Exacto. Para definir la estrategia De difusión. De difusión del acervo. En redes, digamos. Si quieren, bueno, en nuestro caso nos apoyamos de personas de comunicación social, publicidad y mercadotecnia. Entonces ellos nos generaron como pues estos sesgos, ¿no? Nosotros teníamos un público muy definido en un inicio y eran puros investigadores, eran generalmente antropólogos, historiadores y sociólogos. Estaba muy reducido nuestro público. Entonces, a partir de estas personas nos fueron generando perfiles y fuimos trabajando con estos perfiles, ¿no? Primero llegar a nuestros universitarios, obviamente partiendo de la casa, y ya posteriormente ir con el resto de la comunidad para ir fortaleciendo como los distintos públicos, ¿no? Pero sí fueron comunicación, publicidad y mercadotecnia que nos ayudaron con esos. Gracias, Cintia. Aurelia, ¿quieres comentar algo? Continuamos. Ninguno de estos grupos de personas, directamente investigadores, gente que nos es muy allegada y a la que continuamente le estamos pidiendo consejos, ¿no? Sí, no, ningún perfil en particular. Ok. Bueno, Laura Gómez Gauna, sus participaciones en este conversatorio le suscitaron dos palabras claves: mantenimiento preventivo, ¿no? Ponía ella en el chat. Y pregunta, ¿cuánto tiene que ver la figura profesional de los conservadores de fotografía y que México cuente con programas de formación? En otras palabras, no fue un cambio histórico para los archivos fotográficos mexicanos que los conservadores restauradores estén formados en esta especialidad, ya que en la mayoría de los países de Latinoamérica no contamos con esa formación. ¿Quisieran comentar algo sobre esta colaboración con conservadores, restauradores, con formación especializada?
En el caso del archivo fue importantísima, porque cuando iniciamos pensábamos básicamente en catalogación, en investigación, pero confieso que no habíamos pensado en la cuestión de la conservación y me hicieron hincapié en que era un tema igual o más importante por la cuestión de la fragilidad de los materiales. Y en efecto, entonces tuvimos sí ahí muchísimo apoyo y avanzamos muchísimo. Realmente hicimos pues precisamente la primera bóveda de conservación se hizo con un apoyo público. Y fue una maravilla, fue realmente una maravilla. Estamos muy orgullosos de nuestra pequeña bóveda y continuamente, bueno, lo ideal sería tener un conservador de planta, por decirlo de alguna manera, pero lo que hacemos pues es consultar cada vez que tenemos alguna problemática, hacer alguna revisión un poco rutinaria, control de, no sé, revisar si no volvieron a salir honguitos en ese material que habíamos desinfectado o cosas así parciales. Entonces, sí recurrimos a personas de fuera. Tenemos siempre una lista de gente para tal o cual tema y así hemos funcionado muy bien en todos estos años. Muy bien. Y claro, es una formación, perdón, sí, bastante reciente en México, importantísima, y yo creo que vamos muy bien, realmente. En eso en México se ha avanzado mucho, pero claro, desde luego, es algo que quizá todavía no esté totalmente integrado en algunos museos. La importancia de la conservación y la importancia de controlar y en fotografía es bien importante, la iluminación de las salas. No hay realmente una idea muy precisa de el número de luxes, olvidémonos del control de humedad, ¿no? También. Pero poco a poco se está avanzando. Entonces, nosotros tenemos siempre un archivo, tiene que insistir mucho a la hora de la exposición, del hecho que se respeten bien esas condiciones y para que poco a poco se vaya haciendo algo totalmente natural y espontáneo en todos los espacios públicos. Porque además la conservación adentro tiene que ver con la conservación afuera. Cuando salen los materiales está todo este proceso que nos explicó mucho Fernando Osorio y que dijimos, Dios mío, todos los pasos para que el material vaya poquito a poco adaptándose a la temperatura afuera, etcétera, ¿no? Sí, gracias Aurelia. Sí, precisamente, pues Fernando Osorio es pionero de la educación para la conservación fotográfica aquí en México, ¿no? Comenzó desde principios de la década de los 90, pues a impulsar esta formación profesionalizada en la conservación-restauración aquí en México, ¿no? Cintia, Juan José, ¿algún comentario sobre esta cuestión de la yo creo que colaboración? es una pregunta muy pertinente y creo que yo creo que es fundamental. Coincido que en nuestro caso siempre ha habido asesores que justo han sido o miembros o parte del fotoobservatorio o de distintos consejos de institutos, ¿no? Como el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM o históricas. Y nosotros siempre hemos sí tratado de tener un conservador de planta. Y a pesar de que ha habido cambios en cuanto a ese perfil por distintos motivos, ahora nos ha funcionado mucho y también no solo la persona que está de planta, sino los que también nos ayudan de fuera, especialistas de la Escuela Nacional, ¿no? Y creo que es fundamental porque ahí hay una impartición de perfiles que creo que es fundamental, multidisciplinar, ¿no? Que justo no solamente es el conservador tradicional que se va a encargar o de negativos o de papel, sino que tiene posibilidades de ayudarnos en una exposición, de museografía, de tal vez cierta investigación y en este caso también del tema anterior de difusión, ¿no? Yo lo que hago es cada uno de los representantes o encargados de área generan un contenido semanal, ¿no? Un día a la semana está cada quien encargado de un tema, ¿no? Entonces eso también genera no solamente el conocimiento interno, sino también la claridad hacia afuera y eso va no solamente consolidando los procesos internos, sino que no va en detrimento de lo que se mantiene con un conservador
está de fijo acá, ¿no? Creo que es un perfil fundamental, pero insistiría nada más en esta parte, yo tal vez viéndolo como colega, pero también de fuera, que muchas veces son perfiles muy específicos, ¿no? Entonces, creo que hay que tratar también de promover que esos perfiles sí tengan esa esencia muy técnica y muy clara, pero también una multidisciplina que sin duda apoya a los acervos en las necesidades cotidianas que muchas veces no se consideran en ese perfil particular, ¿no? Pero me parece una pregunta muy, muy pertinente. Cintia, ¿quisieras comentar algo sobre este papel de los conservadores restauradores especializados? Ya ahora hay más, incluso hay ya más escuelas, ¿no? Está en la Universidad de San Luis, en Querétaro, en Guadalajara, ¿no? Además de la Escuela Nacional de Conservación aquí. Sí, En la desde Ciudad de los México. inicios de la fototeca hemos tenido el apoyo de muchas personas de conservación fotográfica. La Escuela Nacional de Conservación, ¿no? Ha sido una gran aliada. Fernando Osorio también ha sido un gran aliado. A nosotros se nos dificulta mucho pues, la distancia, ¿no? y la región que tenemos, entonces ha sido crucial la participación de conservadores especializados en fotografía, también personas especializadas en archivística, ¿no? Que también nos ayudan como en estas cuestiones de procedencia de todos los archivos. Ahora sí que pues la multidisciplina aporta, hemos visto aportes desde distintas disciplinas, los artistas, ¿no? Artistas contemporáneos que también nos han ayudado a, a reconfigurar el acervo, catalogadores, historiadores, ¿no? Personas con distintos perfiles. Pues hemos visto esto, ¿no? Que los distintos perfiles aportan a lo que es un acervo y fortalecen lo que es el acervo. Muy bien. Miren, tenemos ya bien poquitos minutos para cerrar el evento, ya hay como varios comentarios, entonces yo, bueno, voy a abrir pues las preguntas y comentarios que siguen sumándose aquí al chat y si alguno quiere hacer un último comentario, pues a partir de alguna de estas preguntas, lo hacemos para ya cerrar este evento. Gabriel Zavala pregunta sobre el perfil necesario para trabajar en un archivo. Fernando Osorio pues les agradece a nombre del Fotoobservatorio pues su participación en este conversatorio. Un alumno justamente de la Maestría de Conservación de Acervos Documentales, de la que eres egresada, Cintia, pues nos saluda desde la Ciudad de México, Ramiro Miguel Pablo. Fernando Osorio agradece a los asistentes de todos los países y lugares que siguieron esta transmisión. Alfonso Vázquez saluda desde la Ciudad de México y él es de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Soledad del Río también saluda. Fernando Osorio, sobre esto que se hablaba, ¿no? De la figura del conservador en las colecciones, pues dice que solo un 40% de los fondos y colecciones en México cuentan con un conservador de planta. Esto es información registrada precisamente en el Fotoobservatorio, ¿no? Y Natalia Montes de Oca, que nos ha apoyado por la UNESCO, pues nos explica los enlaces para registrarse a las siguientes sesiones de estos diálogos sobre el patrimonio audiovisual. Y bueno, nos piden que por favor compartamos, todos nosotros que estuvimos en este conversatorio, algún medio de contacto, una cuenta en medios sociales o un correo electrónico, ¿no? Entonces, si quieren, comenzamos por Aurelia, si nos compartes algún medio de contacto. Sí, sería el correo de nuestra página web. Nuestra página web es www.manuelalvarezbravo.org y el contacto sería info@
manuelalvarezbravo.org. Estamos también en Facebook, Archivo Manuel Álvarez Bravo, en Twitter, y ahí ya me pierdo un poquito, pero con mucho gusto les podemos dar más detalles si nos escriben a info@manuelalvarezbravo.org. Gracias, Aurelia. Cintia. Sí, nos pueden buscar a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Fototeca Pedro Guerra, en Instagram como Fototeca Guerra. Y bueno, en el buscador pueden poner igual Fototeca Pedro Guerra y los direcciona a nuestro catálogo virtual. Hasta abajo del lado derecho aparece ahí el contacto, el correo que nos pueden contactar, y es bastante fácil, ¿no? En cualquier buscador ponen Fototeca Pedro Guerra y les sale el catálogo en línea, ¿no? Ahí pueden consultar toda la información. Muchas gracias, Cintia. Juan José. Perdón, me tuve que desconectar un momento, pero les pongo aquí en el chat los datos de contacto y seguro será más práctico. Perfecto, muchas gracias. Yo también en el chat les pongo mi correo. Soy profesora investigadora de la Maestría en Conservación de Acervos Documentales de la Escuela Nacional de Conservación, del ENCRIM, del INA, en la Ciudad de México. Ahí está mi correo y también pueden visitar la página de la escuela con los distintos programas que tiene. Está esta maestría en conservación de acervos documentales, pero también la licenciatura en restauración de bienes muebles y otros programas de posgrado en museología y arquitectura. Déjenme nada más ver si hay, pues hay muchos agradecimientos, saludos, felicitaciones. Pues a mí no me queda pues más que agradecer también esta posibilidad de coincidir aquí con ustedes, de escuchar sus experiencias sobre sus respectivos acervos, y agradecer también a la UNESCO en México por la organización de estas mesas de diálogo, al programa Memoria del Mundo y la presencia de Catherine Bloch aquí con nosotros, al Fotoobservatorio, Observatorio Fotográfico Mexicano, y la presencia de Fernando Osorio también aquí con nosotros. Y pues bueno, pues sería todo. No sé si quieran hacer un último comentario, alguno de ustedes, y creo que ya con eso finalizaríamos. Gracias a todos los que nos acompañaron en la transmisión de esta mesa. Muchas gracias a todos. Eugenia. Gracias a todos por la invitación. Muchas gracias a la profesora Eugenia por la moderación. Muchas gracias a Aurelia Álvarez, a Cintia Cruz, a Juan José Cochen, a Eugenia Macías por habernos acompañado en esta sesión. Desde la oficina de la UNESCO en México queremos invitarlos nuevamente a que se unan a la sección del próximo viernes. Recuerden, todos los viernes tenemos una nueva conversación sobre el patrimonio audiovisual. La siguiente es las fonotecas de radiodifusión, el patrimonio sonoro al aire. Es viernes 16 de octubre a las 9 horas. Los enlaces para registrarse a la sesión, por seguridad requerimos registro, y están disponibles en nuestra página web. También están disponibles en nuestras redes sociales. Y la próxima sesión nos acompañarán el señor Gabriel Sosa Platas, que es director de radio, la señora Carmen Limón, subdirectora de Planeación y Programación de Radio UNAM, el señor Ubaldo Candia Reina, responsable de archivos en radio y televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y Daniel Sanabria, presidente del Comité Mexicano, el integrante del Comité Mexicano de Memoria del Mundo. Antes de despedirnos, les dejamos un pequeño video que hemos realizado con el material que amablemente nos han prestado distintas instituciones de memoria en México. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias. Buenos días a todos. Gracias. Gracias. Buen día. Buen día. Diría que estuve en mi lugar y que giré en la dirección correcta y a la velocidad requerida y con la frecuencia necesaria, y que no procuré ni que me reemplazaran antes de tiempo, ni me permitieran seguir cuando había sido declarada inservible.